Tiene el uso de la voz la diputada Alma Eduviges Alcaraz Hernández. Muchas gracias, diputado. Hace 15 años te impusieron en la Procuración de Justicia con un objetivo, que era como muy claro para todos los guanajuatenses, era la administración de la impunidad a los muy allegados al poder público local. Luego Livia Denis y el Partido Acción Nacional en el 2017 te ayudaron a dar pase automático a ser fiscal para el año 2019. Ahora, pues convertiste al estado de Guanajuato en un panteón. Y es cuando ahí sí ya buscan removerte, quieren deshacerse de ti. Y no por tus pésimos resultados, porque pareciera que al PAN no le interesa mucho el tema de los resultados, sino más bien porque piensan que ya eres una carga política para ellos y casi culpable de la decadencia que vive el Partido Acción Nacional. Tú cumpliste muy bien la función que te asignaron, dejar que la corrupción circulara en completa libertad. Vuelvo a señalar el siguiente dato que lo demuestra. Durante el año 2022 y 2023, la Fiscalía únicamente logró una sentencia condenatoria de hechos de corrupción, que se tradujo en la recuperación de 30,000 pesos, que es una burla. Es una burla cuando tenemos el Fideseg. Es una burla cuando se le prestaron 230 millones al Grupo Pachuca. Es una burla cuando tenemos el caso de las tarjetas rosas, 4,000 millones de pesos para la compra de votos. No se nos olvida tampoco que a través del propio gobernador, tu empleado, pues, decidiste revictimizar a Gisela Gaitán de la misma manera como lo hiciste con el asesinato de José Remedios en el 2018 y con prácticamente todos nuestros compañeros asesinados de Morena en los últimos años. Al mismo tiempo en que Guanajuato se convertía en el estado más violento del país. Los mismos de siempre se apropiaban impunemente y con tu gran favor de los recursos públicos del estado. Dos caminos: la impunidad en el tema de la violencia, sigar tu gestión, así como los arreglos que hiciste antes y los que se han hecho en los últimos días y los que se pretenderán hacer en el futuro próximo, antes pues de que ya te echen de la Fiscalía. Carlos Amarripa, la pregunta es: ¿cuándo presentas tu renuncia? Siguiente pregunta: ¿piensas vivir en México o buscarás un refugio en los Estados Unidos, como lo hizo Ricardo Anaya, como lo hizo Cabeza de Vaca o como lo hizo García Luna? ¿Es cuánto, diputado? Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz nuevamente la diputada Alma Eduviges Alcaraz Hernández. Adelante, diputada. Gracias, diputado. Fiscal Carlos Amarripa, desde que comenzó tu gestión, Guanajuato se convirtió en un panteón, en una entidad, por desgracia, productora de víctimas. Solo en el 2023, Guanajuato alcanzó 3,132 víctimas de homicidios dolosos y feminicidios. Estamos hablando de un año. Así como 3,412 personas reportadas como desaparecidas. Todas estas personas, hay que recordar, tienen familia, tienen hijas, tienen hijos, hermanos, que la ley identifica como víctimas indirectas a las que hay que apoyar. Lamentablemente, el fondo de ayuda de la Comisión de Víctimas está sistemáticamente rebasado. Nunca alcanza el dinero suficiente. Pero el fondo de víctimas de la Fiscalía, la que tú manejas, el fondo que tú manejas, tiene niveles de subejercicio alarmantes. O sea, por un lado no les alcanza el dinero a los del fondo de ayuda de la Comisión de Víctimas, y al fondo que tú manejas de víctimas siempre le sobra el dinero. Nosotros hemos propuesto diferentes iniciativas y exhortos para lograr que el fondo de víctimas que está a tu cargo sea efectivo. Lamentablemente, bueno, pues los aliados que tienes aquí
del Partido Acción Nacional siempre se ha negado, porque no quieren tocar tu fiscalía, pues ni con el pétalo de una rosa. Y es evidente que este fondo no está funcionando. En 2022, por ejemplo, dieron 3.9 millones de pesos en apoyos y para el 2023 fue peor, pues casi apenas llegaron a los 2.4 millones de pesos. Esto, cuando hay subejercicios, no tiene otra explicación más que pues incapacidad, dolo, indiferencia ante las víctimas. Y tú nos dijiste por escrito que el fondo funciona con el recurso aprobado cada año, sin que los remanentes del año anterior se destinen a atender las víctimas del Estado. Es decir, lo que sobró el año pasado ya no se utiliza para apoyar a las víctimas en el siguiente año. Esto supone que al terminar el ejercicio fiscal quedan subejercicios, recursos, dinero del pueblo que estaba destinado a apoyar a las víctimas que no se gastó en tu fiscalía. Y esto estamos hablando de cerca del 90% del total que posteriormente se utiliza de manera libre, es decir, se convierten en recursos casi de libre disposición. Tan solo en el 2023, fiscal, usted hizo 67 reversiones patrimoniales del Fondo de Víctimas. Esto tiene un nombre, se le llama desvío de recursos. Por eso quiero preguntarle, ¿por qué le quita el fondo el dinero al Fondo de Víctimas? ¿En qué se han usado estas reversiones de recursos? ¿Y no le parece indigno este tratamiento que le ha dado al recurso para las víctimas, de que no se ejecuten lo que se debe de ejecutar y que se termine gastando, quién sabe en qué cosas se termine gastando, porque ni los diputados aquí tenemos ese dato? Es todo. Gracias. Respecto a lo que comenta la diputada Alma, en el sentido de los niveles de subejercicio que ella califica de alarmantes en el Fondo de Víctimas, y dice por qué le quita el fondo del dinero que se han usado en estas reversiones. Yo le quiero decir categóricamente que no hay ningún subejercicio. Hay que resaltar que el favor de que la Fiscalía tiene el carácter complementario. Eso se dispuso aquí, después de las modificaciones normativas que hizo esta soberanía, para dejar paso a la Comisión Estatal de Víctimas en su mayor medida. Y por ello la Fiscalía tiene carácter de complementario, esto es, para colmar a cabalidad aquello que no fue así por el fondo principal. Además, en todos los casos en que se ha solicitado tal apoyo se procede con el propósito y la atención plena, previo procedimiento que se ventila en el comité que analiza y determina la procedencia. Las citadas como reversiones son reintegros, y esto está perfectamente demostrado y acreditado, cuando conforme avanzan las carpetas de investigación se recupera lo que se ha erogado del fondo en vía de reparación del daño. Solamente también precisarle lo que hacía referencia a la diputada Alma, que los fondos, fondos de los que hablamos y el Fondo Auxiliar de Procuración de Justicia no tienen y no funcionan como el presupuesto. Tiene sus normas muy específicas y no se tiene que agotar lo que se asigna cada año. Si no se usa, se acumula para el año siguiente. Son recursos propios que no se manejan como subejercicios, sino como remanentes. Así está establecido. Así está la norma, inclusive, que se aprobó para tal efecto. Pero entonces tendría que clasificarse no en el renglón de subejercicio, sino en el renglón como usted lo está comentando. Así es, diputada. Entonces está mal. Yo les agradezco la apertura
de atención a mi persona y, por supuesto, que reiteramos la disposición para la transparencia y rendición de cuentas, lo que siempre ha de hacerse con objetividad y en la medida de nuestra capacidad fáctico-jurídica lo permita. En ese sentido, yo solamente lamento que sea este foro en el que se utilicen para manifiestos montados en elucubraciones que pretenden determinar una realidad equivocada con ecos político-mediáticos respecto de los cuales la Fiscalía debe de estar lo más ajeno posible. Hasta aquí mi participación, señor diputado. Muchas gracias, fiscal. No habiendo más intervenciones, doy por clausurada esta mesa de trabajo, no sin antes agradecer la participación del fiscal general del Estado, maestro Carlos Amarripa Aguirre, y de las diputadas y los diputados a quienes siguieron la transmisión a través de las redes sociales. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias nuevamente.